Bienvenidos al espacio donde les contaremos la historia universal a través de sugerentes imágenes que harán de este viaje temporal un momento para el disfrute y el aprendizaje. El Antiguo Egipto es la legendaria tierra de faraones que ha cautivado el interés de la humanidad durante siglos. Esta civilización ha logrado mantenerse viva en el imaginario mundial porque ha ido revelando sus misterios poco a poco y siempre parece estar esperando para sorprendernos con nuevos hallazgos. Por eso hoy les invito a buscar la historia en imágenes de los faraones. Acompáñennos. El Antiguo Egipto, como todo gran imperio, tuvo un largo proceso de formación. Inicialmente, en el período predinástico, estaba dividido en dos reinos independientes, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Fue el legendario Menes quien reunió a ambos reinos bajo su mando para dar inicio a las dinastías de Egipto y convertirse en el primer faraón. Solo una breve pausa para los avances y enseguida comenzaremos el recorrido en imágenes por la historia de los faraones. Señor, mis soldados no temen a los escarabajos sagrados. Los libios a nada teméis, ni siquiera a las tumbas de los reyes. Y no pueden ser lugar seguro ya que nadie ha vuelto de ellas. Debes reconocer, hombre santo, que tal obstáculo no detendría ni el paso de un asno. Tampoco un asno podría llegar nunca a ser faraón. El faraón era la figura máxima del Estado egipcio y desde muy temprano sentó su poder en dos hechos fundamentales. Era igualado al dios Horus y tenía la potestad de hacer crecer el río Nilo, base de la abundancia económica de Egipto. Divino y poderoso, el faraón ostentaba la doble corona blanca y roja, así como los dos cetros que simbolizaban al reino unificado. Este soberano tenía a su cargo la misión de mantener el orden político y religioso, así como asegurar la prosperidad de Egipto. El reinado del faraón era vitalicio y debía sucederlo su primogénito o cualquiera de sus hijos o familiar cercano. En muchos casos, las esposas asumieron el poder a la muerte del faraón, como sucedió con Nefertiti o Hatshepsut. Muchos faraones se casaban incestuosamente, a veces con sus hermanas. Esta costumbre obedecía a la necesidad de conservar el poder familiar y la sangre pura. Por eso, muchas esposas reclamaron su derecho a gobernar. Ese fue el caso de Hatshepsut, la esposa de Tutmosis II, su medio hermano. El faraón murió muy joven y su hijo era demasiado pequeño para gobernar, por lo que Hatshepsut fue la corregente primero y luego se tituló faraón. Y aunque no fue la primera, pues ya otras dos mujeres habían ostentado el poder, sí fue la más famosa y duradera. A pesar de que el faraón ostentaba un poder casi absoluto, tenía una corte que consistía en familias nobles, arquitectos, sacerdotes, escribas y jefes militares que a menudo influían en sus decisiones y en el panorama político del reino. Por otra parte, el país estaba dividido en nomos, cuyos jefes en ocasiones se rebelaron contra el poder del faraón, sobre todo en tiempos de crisis. Egipto siempre trató de mostrar a los pueblos que lo rodeaban que eran una nación fuerte y para eso la imagen del faraón era esencial. Uno de los faraones emblemáticos del esplendor egipcio fue Ramsés II. Desde muy joven, Ramsés II se entrenó para reinar y mantener la supremacía egipcia. Fue famoso por sus campañas militares contra Nubia, Siria y los hititas. Aseguró el desarrollo económico y se preocupó por las construcciones, sobre todo de templos y palacios que mostraran la magnificencia de su reinado. Pero lo más interesante es que, contrario al usual, Ramsés fue un faraón longevo. Tenía alrededor de 90 años cuando murió, por lo que había sobrevivido a gran parte de sus hijos y nietos. Su muerte significó el inicio de la decadencia de Egipto. El faraón tenía entre sus obligaciones regir la vida religiosa de la nación, pero los cultos eran celosamente custodiados por los sumos sacerdotes, que en ocasiones disputaban su poder. Uno de los faraones más legendarios de Egipto desafió a los sacerdotes cambiando todo el orden religioso establecido durante milenios.
Amenhotep IV, conocido como el Rey Hereje, fue uno de los personajes más interesantes del antiguo Egipto, pues llevó a cabo una reforma religiosa. El politeísmo del panteón egipcio fue sustituido por el culto a un dios único, Atón, identificado con el sol. Por supuesto, Amenhotep era la encarnación de este dios y los egipcios debían rendirle culto total. Los sacerdotes del culto tradicional, que fueron desplazados, se opusieron al faraón y a su muerte retomaron todo su poder y restablecieron los cultos religiosos anteriores. Se conoce muy poco de ese faraón porque la mayor parte de sus registros fueron borrados, pero marcó un indiscutible hito en la historia de Egipto. Pero ¿cuál fue la relación de los faraones con el arte? Es una interrogante que contestaremos más adelante. Ahora los dejo con el comentario de una película que nos recrea en imágenes la historia de un faraón. Nos vemos dentro de algunos minutos. La propuesta que le tenemos para hoy es una obra maestra de la cinematografía polaca del año 1966, Faraón, del renombrado director Jerzy Kawalerowicz, basada en la novela homónima de su coterráneo del siglo XIX, Bolesław Prus, y editada en 1897. Cuenta la historia del joven faraón Ramsés XIII y su lucha por recuperar el poder y la hegemonía de la realeza, frente al poder religioso y también político de los sacerdotes de la casta de Amón. El inicio de la película es realmente sublime. Dos escarabajos se disputan una bola de estiércol en pleno desierto. Metáfora empleada genialmente por Kawalerowicz para adelantarnos el tema, una lucha entre los poderes políticos y religiosos. Los escarabajos eran adorados y se le tenían como animales sagrados en el antiguo Egipto. La película hace un símil de la Polonia del siglo XIX, la lucha entre el poder político y el catolicismo ortodoxo, y lo hace a través de Egipto. Su director hace una crítica hacia la religión y nos presenta a los sacerdotes como conspiradores ambiciosos. Retrata un pueblo ignorante, ingenuo y supersticioso que se deja manipular. Yo mismo he cavado este canal solo durante 10 años, por las noches, incluso en las fiestas. Los demás se iban a la feria y bailaban. Mi amo me prometió que me haría libre si llevaba agua a ese pequeño barranco. ¿Me oyes? A mis hijos y a mí libres. No llenes mi canal, no lo llenes. Luz del sol, escúchame, que jamás haya lamentos en tu casa, que jamás te persiga la desgracia, que no te lleve la corriente cuando cruces el Nilo. Amo piadoso, muy noble amo, el mejor de todos los amos. El arte egipcio se encuentra estrechamente vinculado a la arquitectura y a los rituales funerarios. Desde que arribaban al poder, los faraones comenzaban a pensar en su tránsito hacia el otro mundo, que para ellos era imprescindible. Por eso se encargaban de hacer todos los arreglos que les garantizaran una vida satisfactoria en el más allá. Lo primero era construir una tumba regia, digna de un faraón. Ese es el origen de las pirámides. En ellas se realizaban los rituales que incluían las imágenes del faraón y de los dioses, así como una serie de oraciones escritas en jeroglíficos. Las 3 pirámides que actualmente se conservan a las afueras del Cairo son el mejor ejemplo del arte funerario egipcio. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva, y hasta que surgieron los rascacielos era la construcción más alta del mundo. Fue encargada por el faraón Keops para albergar su cuerpo y hoy es el mejor recordatorio de la grandeza del antiguo Egipto. La pintura fue otra de las manifestaciones más florecientes del arte egipcio. En ella, el faraón era representado con un tamaño mayor que el de sus súbditos o sus enemigos para indicar su jerarquía. Como característica fundamental utilizaban el canon de perfil, es decir, representaban la cabeza y las extremidades de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. La escultura representaba fundamentalmente a los dioses y a los faraones idealizados, generalmente desde una perspectiva frontal.
Les propongo a continuación hacer una pausa para mostrar la colección de arte egipcio que se encuentra en nuestro Museo de Bellas Artes. Para desarrollar nuestra sección nos hemos trasladado hasta el Museo de Bellas Artes para mostrarles la sala egipcia que atesora este majestuoso lugar. Acompáñenme. La colección egipcia del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba cuenta en la actualidad con 114 piezas expuestas en 2 salas. Fue iniciada en el año 1945 por Joaquín Guma Herrera, conde de Lagunillas. Recientemente se ha incrementado el número de piezas con piezas provenientes de la Academia de Ciencias de Cuba y del coleccionista privado Dr. Antonio Nieto de Cortadellas. La muestra incluye una buena variedad de manifestaciones y materiales, con esculturas en piedra, bronce y madera. Es representativa la muestra de estelas de piedra, vasos canopos y vasijas de alabastro. Entre los exponentes de mayor importancia presentes en la colección se encuentran un papiro de gran longitud muy peculiar y su contenido y estado de conservación, y un sarcófago de madera pintada donado por el gobierno egipcio a Cuba. Dentro del conjunto existen piezas de notable valor artístico y perfección técnica. Algunas de ellas pareciera que intentan evadir las estrictas normas impuestas a la creación egipcia. La colección atesora además una exquisita serie de miniaturas en fayenza. Un lugar importante dentro de la muestra lo ocupa sin lugar a dudas una extensa colección de estatuillas de bronce de gran diversidad y exquisita factura. Aunque la colección cuenta con obras de casi todos los periodos, están agrupadas por su filiación temática con el objetivo de que las diversas facetas de la cultura egipcia estén representadas en una muestra didáctica de fácil comprensión para el visitante. Este enfoque resulta el más apropiado, dada la gran diversidad de piezas que la conforman. Y esto es todo por hoy si de arte se trata. Ahorita nos volveremos a encontrar para juntos seguir recorriendo la historia que nos cuentan las imágenes. La poesía egipcia también estuvo estrechamente vinculada a sus rituales religiosos. Primero como oraciones e himnos dedicados a los dioses, luego como expresión del sentir popular frente a la muerte. Los versos del antiguo Egipto son conmovedores. Los cantos de arpistas lanzan preguntas que todavía nos hacemos y aún, como ellos, no tenemos respuestas. Por eso, al leerlos nos conmueven, aunque hayan pasado tantos siglos. Sigue tu deseo y tu felicidad. Colma tu destino sobre la tierra. No expongas tu corazón a la inquietud hasta el día en que te alcance la lamentación fúnebre. Aquel cuyo corazón está hastiado no oye su grito, y su grito no salva a nadie de la tumba. Haz, pues, del día una fiesta y no te sientas harto. Mira, nadie lleva consigo sus bienes. Mira, ninguno vuelve de los que se han ido. Para seguir con el tema de la poesía vinculada a la historia del antiguo Egipto, les propongo recrearla desde un lugar muy especial. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, sito en calle 19, número 502, esquina E, en el Vedado capitalino. Esta fue la casa de la destacada poetisa cubana Dulce María Loynaz, Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación que guarda la destacada poetisa cubana con la cultura del antiguo Egipto? Acompáñenme y enseguida les comento. Mientras Dulce María visitaba Egipto, se produjo un hecho de relevancia mundial: el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922. Este monarca, que murió siendo un adolescente, no tuvo mayor relevancia para la historia de Egipto que haber retomado la calma después del complejo experimento religioso de Akenatón. Sin embargo, por haber sido una de las pocas tumbas que se encontraron intactas, cobró gran importancia para los estudios egiptológicos. Dulce María, una joven de ardiente corazón e imaginación prodigiosa, cayó hechizada bajo el encanto de la momia del rey adolescente y, como era de esperarse, le dedicó un poema en prosa titulado Carta de amor al rey Tutankamón. Bueno,
cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, usted sabe, ya ustedes saben todas las leyendas que hubo, que se murió el que entró, el primero que entró, que se murió luego el segundo, en fin, todas estas cosas. Yo estaba medio deslumbrada, medio borracha con todas aquellas leyendas y aquellas cosas tan hermosas que yo oía, y luego aquel paisaje egipcio. Y entonces esa noche, en mi hotel, le escribí una carta de amor a Tutankamón, que creo que es la más bella que he escrito en mi vida. Y he escrito algunas. Todo cabía en tus ojos, rey tierno y poderoso. Todo te estaba destinado antes de que tuvieras tiempo de mirarlo. Y ciertamente no tuviste tiempo. El hallazgo de la tumba de Tutankamón, a pesar de inspirar los encendidos versos de Dulce María Loynaz, fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en el Valle de los Reyes, que permitió recopilar valiosa información histórica y cultural. Joven rey Tutankamón, muerto a los 19 años, déjame decirte estas locuras que acaso nunca te dijo nadie. Déjame decírtelas en esta soledad de mi alcoba de hotel, en esta frialdad de las paredes compartidas con extraños, más frías que las paredes de la tumba que no quisiste compartir con nadie. El hallazgo de la tumba de Tutankamón, a pesar de inspirar los encendidos versos de Dulce María Loynaz, fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en el Valle de los Reyes, que permitió recopilar valiosa información histórica y cultural. Ya me despido. Los espero muy pronto para, desde el lugar, revivir la historia. Durante todo el Imperio Medio, que se extendió hasta el año 1700 antes de nuestra era, Egipto se extiende como un imperio con gran influencia en todo el norte de África y en el Oriente. Bajo el mando de los faraones llamados príncipes de Tebas, Egipto floreció. Pero, como ya dijimos, después de Ramsés II comienza la decadencia. Durante el Reino Nuevo, el poder del faraón se descentralizó. La ambición de poder, tanto de los sumos sacerdotes como de los nomarcas, debilitó la autoridad de los faraones, y los enemigos externos esperaban la menor señal para atacar. Pero, ¿cuál fue el final de los faraones? Después de la pausa, les contamos. Faraón tiene en su génesis anacronismos históricos. Ramsés XIII jamás existió. Otro anacronismo de esta película es la relevancia política que se le concede a las relaciones con los pueblos asirios y hebreos, que esto no tendrá lugar hasta bien entrado el Imperio Nuevo. Ambientada excelentemente, recoge la esencia del momento histórico. ¡Seguidme todos! ¡Atacaremos a quien nos impide el paso! ¡Quitadla! La banda sonora es magnífica, sin ser grandilocuente. No hay compases, solo silencio, como quizás fue en ese pasado, limitado a cánticos rituales. Por último, si tuviera que reprocharle algo a Faraón, solo sería en el metraje, que son casi 3 horas de duración y algunas escenas con cierta lentitud, pero no lo sentirán. Para los amantes de la egiptología y de la historia antigua, esta película es un gran regalo. Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 antes de nuestra era y se hizo nombrar faraón. A su muerte, el general macedonio Ptolomeo I se proclamó rey en el año 305 antes de nuestra era y así comenzó la dinastía ptolomeica. A pesar de los esfuerzos de estos faraones de origen helénico, la crisis económica y social de Egipto era indetenible. El brillante imperio egipcio terminó bajo el mando de una faraona, la legendaria Cleopatra, que selló con su propia muerte el final del gran imperio egipcio. Nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Hasta entonces.
caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos